Los viejos ya no deberían manejar, sentenció mi hija arrebatándome las llaves del coche con la misma facilidad con la que se le quita un dulce a un niño. En ese instante, algo profundo dentro de mí se quebró quizás para siempre. Hoy me atrevo a compartir una historia que jamás creí que contaría. Y si por un segundo sientes que esta narración te resulta familiar, te ruego que me regales un me gusta y te suscribas. Eso me dará el aliento para seguir desahogándome. Me llamo Carmen Mendoza, tengo 68 años y resido en las afueras de Ciudad de México, en una pequeña casa que compré con el sudor de mi frente, tras décadas de trabajo incansable como costurera. Las paredes de mi hogar están adornadas con fotografías de mi única hija Esperanza, desde sus primeros balbuceos hasta el día de su boda. Imágenes que ahora me hieren la mirada porque cada una de sus sonrisas me recuerda los sacrificios que hice y todo aquello que ella ha decidido olvidar. Aquella mañana de octubre, como todas las mañanas de los últimos 5 años, el sonido de mi teléfono me despertó. Era Esperanza llamando puntualmente a las 7:30 AM. No para saber cómo había descansado ni para decirme que me echaba de menos. No me llamaba para darme órdenes. Mamá, necesito que vengas. Nos vamos a Hawái con los suegros. 2 semanas. Lucía no puede viajar, ya sabes. Está en su silla, no reacciona, no habla. Podrías quedarte con ella. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿cómo amaneció tu artritis? Nada, solo una orden disfrazada de favor como siempre. Guardé silencio sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. A través de la ventana de mi cocina podía contemplar el pequeño jardín donde cultivaba jitomates y cilantro. Esas plantas eran el único consuelo que encontraba últimamente, porque cuando una madre ama de verdad, se deja clavar el cuchillo con una sonrisa. «Mamá, ¿estás ahí?», insistió. «Sí, mi hija». «Claro que sí», respondí como siempre, como una tonta, como una mujer que nunca aprendió a negarle nada a la hija, que crió sola trabajando turnos dobles en la fábrica textil. Recordé aquellos tiempos. Esperanza tenía apenas 3 años cuando su padre nos abandonó. No hubo explicaciones, ni dinero, ni nada, solo una nota fría sobre la mesa de la cocina. «No estoy listo para esto». Yo tampoco estaba lista, pero me quedé porque eso hacen las madres. Se quedan. Trabajaba de día en la fábrica y de noche cosía vestidos para las señoras del barrio. Mis dedos sangraban de tanto coser a máquina, pero Esperanza nunca lo supo. Nunca quise que lo supiera. Siempre llegaba a casa con dulces, con juguetes, con la sonrisa más radiante del mundo, para que no sintiera que le faltaba nada. Le pagué la escuela privada. Le compré uniformes nuevos cada año. Le di clases de piano, de inglés, de todo lo que pidiera. Vendí mis pocos ahorros para pagarle la universidad. Y cuando se casó con Vernon, ese hombre frío de familia rica, yo fui quien costeó la mitad del vestido de novia. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora, a mis 68 años, me había convertido en la abuela de emergencia, la que aparecía cuando ellos querían viajar, la que cuidaba de Lucía, mi nieta de 17 años, que desde los 5 vivía como una sombra en esa casa inmensa. «Llegas mañana a las 8 AM», prosiguió Esperanza. «Amanda ya preparó las instrucciones. Solo tienes que seguir el cronograma de medicamentos. No es difícil, Amanda». La esposa del suegro de mi hija. Esa mujer que me miraba como si fuera una criada con canas. Siempre me hablaba despacio como si fuera tonta. Siempre me daba instrucciones escritas, como si no supiera leer. «¿Y ustedes cuándo regresan?», pregunté tímidamente.
En 2 semanas, tal vez 3. Depende del clima. 3 semanas. 3 semanas cuidando a una nieta que apenas me conocía en una casa donde no era bienvenida, siguiendo las órdenes de una mujer que me despreciaba. «Está bien mi hija», susurré con la voz quebrada. Colgué el teléfono y me desplomé en mi silla favorita, esa que compré en el mercado de Tepito hace 15 años. Olía a las tortillas que había calentado para el desayuno, a café de olla, a la loción de violetas que uso desde joven. Olía a Summer, mi vida, a mi casa, a todo lo que tendría que dejar atrás otra vez para ser útil. Esa noche, mientras empacaba mi maleta de tela azul, encontré una carta que Esperanza me había escrito cuando tenía 8 años. Decía: «Mamá, eres la mujer más fuerte del mundo. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te amo». La guardé en mi bolso junto con mis medicamentos y mi rosario porque necesitaba recordar que alguna vez mi hija me había amado, que alguna vez yo había sido su heroína. Al día siguiente tomé el microbús que me llevaría a Las Lomas, el barrio donde vivía mi hija. 40 minutos de trayecto viendo cómo las casas se hacían más grandes, más bonitas, más inalcanzables. Pensé en todas las veces que había hecho ese viaje. Cuando nació Lucía, cuando se enfermó, cuando necesitaban a alguien que cocinara para sus fiestas. Siempre yo, siempre disponible, siempre invisible. La casa de Vernon era un palacio de mármol y cristal. Tenía un jardín perfecto con flores que no olían a nada, cortadas por jardineros que venían 2 veces por semana. Toqué el timbre y esperé como siempre parada en la entrada, como una visita. Esperanza abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco impecable, zapatos caros, el cabello recogido en un moño elegante. Se veía hermosa, próspera, feliz. Todo lo que yo había soñado para ella. «Hola, mamá», me dijo sin abrazarme. «Qué bueno que llegaste. Estamos apurados». Me hizo pasar rápidamente. La casa estaba llena de maletas, ropa cara, esparcida por los sillones de cuero. Vernon apareció con el teléfono en la mano hablando en inglés. Me saludó con un simple movimiento de cabeza y siguió caminando. «¿Dónde está Lucía?», pregunté con cautela. «En el salón. Ven, te muestro todo». Caminamos por pasillos que parecían sacados de un museo, adornados con fotos de la familia de Vernon en marcos dorados. Ninguna imagen mía adornaba las paredes, tampoco una sola fotografía de Esperanza cuando era niña. Entramos al majestuoso salón y allí estaba ella, mi nieta Lucía, sentada en una silla de ruedas, absorta en la contemplación del mundo exterior, a través de la ventana. A pesar de sus 17 años, su apariencia era la de una muñeca rota, despojada de su vitalidad. Su cabello, tan negro y largo como el de su madre, carecía del brillo que antaño lo caracterizaba. Sus ojos vacíos e inexpresivos transmitían la sensación de que no había nadie habitando su interior. Sus manos pálidas e inertes descansaban sobre sus piernas, como hojas caídas. «Lucía», le dije suavemente, intentando conectar con ella. «Soy tu abuela, Carmen». Ella permaneció impasible sin emitir respuesta alguna. Ni siquiera se dignó a mirarme. «No esperes respuesta», me interrumpió Esperanza con frialdad. «Así ha estado desde los 5 años. Los doctores dicen que sufre un retraso severo, que no entiende nada. Pero yo al mirarla a los ojos juraría que por un instante, fugaz como un suspiro, sentí que me veía, que había alguien allí dentro, gritando en silencio, atrapado en su propio mundo». Intervino Amanda, irrumpiendo en la escena con un folder repleto de papeles. «Carmen»,
Me dijo con su voz artificialmente amable. Todo está muy claro aquí. Medicamentos cada 4 horas. Comida licuada. No le hables mucho, la confundes. Y por favor no alteres nada del cronograma. Tomé el folder con manos temblorosas, sintiéndome abrumada por la avalancha de instrucciones páginas y páginas que detallaban cada aspecto de su cuidado, como si fuera una enfermera contratada y no su abuela. ¿Alguna pregunta?, me inquirió Amanda. No, mentí porque tenía miles de preguntas que me quemaban en la garganta, pero sabía que mis interrogantes eran irrelevantes, que lo único que importaba era que obedeciera sin cuestionar. 1 hora después se marcharon. Esperanza me dio un beso fugaz en la mejilla, un gesto mecánico y carente de afecto. «Pórtate bien, mamá. No hagas nada raro». Y así partieron rumbo a Hawái, a deleitarse con piñas coladas, a nadar en aguas cristalinas, a vivir la vida que yo nunca pude brindarle. Me quedé sola en esa casa enorme y silenciosa con una nieta que no me conocía y siguiendo las instrucciones de una mujer que me despreciaba. Esa primera noche, mientras le administraba sus medicamentos a Lucía, le susurré al oído: «No te preocupes, mi amor. La abuela está aquí». Y por primera vez, en 12 años sentí que alguien me necesitaba de verdad, sin saber que en 3 días todo cambiaría para siempre, que mi vida daría un giro inesperado. Esa primera noche en la casa de Vernon, mientras Lucía dormía plácidamente en su cama con barandales, como si aún fuera una niña pequeña, me senté en la cocina de mármol frío y saqué mi viejo teléfono móvil. En él conservaba una fotografía de Esperanza a los 6 años, sonriendo con su dentadura incompleta, abrazando con fuerza el osito de peluche que le había comprado con mi primer sueldo de la fábrica. Costaba 50 pesetas, una suma considerable para mí, que ganaba 80 pesetas por semana. Recordé esa época como si fuera ayer mismo. Esperanza regresaba de la escuela y me encontraba en la máquina de coser con los dedos hinchados y llenos de pequeños pinchazos. «Mami, ¿por qué siempre estás cosiendo?», me preguntaba con su voz infantil. «Para que tengas zapatos nuevos, mi amor», le respondía intentando suavizar la cruda realidad. Cosía quise hasta las 2 de la madrugada para que no le faltara nada, para que nunca sintiera la amargura de la pobreza. Cuando tenía 8 años, Esperanza anhelaba una bicicleta rosa que había visto en el escaparate de Sears. Costaba 800 pesos, una fortuna para mí, que ganaba 320 pesos al mes. Sin dudarlo, vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo tangible que conservaba de su padre. Se lo regalé el día de Reyes, sin revelar jamás la procedencia del dinero. «Es la más bonita del mundo», gritó Esperanza montándose por primera vez en su flamante bicicleta. La empujé por toda la cuadra corriendo detrás de ella, con mis zapatos gastados sudando bajo el sol implacable de enero. Mis vecinas me miraban con lástima, murmurando: «Esa Carmen se mata trabajando para esa niña». Pero yo no lo veía así. Yo veía a mi hija feliz, radiante, y eso era suficiente para llenar mi corazón de alegría. A los 10 años, Esperanza me pidió clases de piano. «Todas mis amigas tocan el piano, mami. Yo también quiero aprender». El profesor cobraba 200 pesos por clase, una suma inalcanzable para mi economía. Sin embargo, conseguí un segundo trabajo los fines de semana limpiando oficinas. Salía de la fábrica a las 6 de la tarde, llegaba a casa. A las 7 cenaba de pie en la cocina y a las 8 ya estaba en el edificio de oficinas, armada con mi cubeta y mis trapos. Limpiaba baños, escritorios, ventanas. Mis manos se agrietaban con tanto detergente, pero los lunes puntualmente le daba a Esperanza sus 200 pesos para el piano.
¿De dónde sacas el dinero, mami?, me preguntaba a veces con su mirada curiosa. Tu mami trabaja muy duro, le respondía besándola en la frente. Nunca le conté que me alimentaba a base de frijoles con tortilla toda la semana para que ella pudiera disfrutar de sus clases de piano. Cuando cumplió 15 años anhelaba la fiesta más grande del barrio, como la de Lupita, con mariachi y todo, me decía con entusiasmo. Era consciente de que no tenía dinero para semejante dispendio, pero también sabía que solo se cumplían 15 años una vez en la vida. Así que pedí un préstamo al banco, hipotecando mi humilde casita. La fiesta costó 25.000 pesos, una suma exorbitante. Ella se veía como una princesa de cuento de hadas, con su vestido color rosa bailando el vals con sus chambelanes. Esa noche, mientras recogía los platos sucios y los vasos de cristal, la vi riendo y charlando animadamente con sus amigas. «Mi mami es la mejor del mundo», les decía con orgullo. «Me ha dado la fiesta más bonita». Yo lloré de felicidad en la cocina con las manos cubiertas de jabón. Tardé 3 años en saldar esa deuda, 3 años comiendo solo una vez al día. Pero ella nunca lo supo, nunca sospechó los sacrificios que había hecho por ella. Para la preparatoria quería asistir a la escuela más cara del rumbo, donde estudiaban todos los hijos de los doctores y abogados. «Mami, yo no quiero ir a la escuela pública», me suplicaba con insistencia. La colegiatura ascendía a 3.000 pesos al mes, casi todo mi sueldo, que era de 4.000. Sin embargo, conseguí un tercer trabajo haciendo tortillas en una tortillería desde las 5 de la mañana hasta las 7. Llegaba a la fábrica oliendo a masa y calada por el comal. Mis compañeras de trabajo me preguntaban por qué me mataba así. «Es por mi hija», le respondía con convicción. «Ella va a ser alguien importante». Y me lo creía con toda el alma, con cada fibra de mi ser. Durante la preparatoria, Esperanza comenzó a sentir vergüenza de mí. Cuando había juntas de padres, me pedía que no fuera. «Mejor manda a mi tía», me decía con una mezcla de súplica y reproche. «Tú trabajas mucho, mami, no tienes tiempo». Pero yo sabía la verdad, sabía que no quería que sus compañeros vieran a su madre, a una simple obrera de fábrica. «Claro que sí». Aquí está el texto reescrito siguiendo todas tus indicaciones. Durante la preparatoria, Esperanza comenzó a sentir vergüenza de mí, una pena que me calaba hasta los huesos. En las juntas de padres suplicaba que no fuera. «Mejor manda a mi tía», me decía con una mezcla de súplica y reproche en la voz. «Tú trabajas mucho, mami, no tienes tiempo», intentaba justificar. Pero yo sabía la verdad, la cruda verdad que me golpeaba como un latigazo. No quería que sus compañeros vieran a su madre, a una simple costurera, con las manos callosas y la ropa humilde. Un día llegué temprano de la fábrica exhausta y la escuché hablando por teléfono con una amiga. «Mi mamá es costurera», le decía con un tono que me heló la sangre. «Ojalá tuviera un papá con dinero como tú». Se me partió el corazón en 1000 pedazos, pero seguí trabajando. Seguí sacrificándome en silencio, porque en mi interior guardaba la esperanza de que cuando fuera grande entendería mi esfuerzo, que cuando fuera madre valoraría todo lo que hice por ella. Para la universidad anhelaba estudiar administración en la Ibero, la más cara de México, donde se codeaban los hijos de los empresarios. «Mami, yo voy a conseguir un buen trabajo», me prometía con los ojos brillantes. La colegiatura costaba 15.000 pesos al mes. Imposible, una cifra astronómica para nuestro presupuesto. Pero yo ya no sabía decirle que no me era imposible negarle ese sueño.
Vendí todo lo que tenía, cada posesión que había acumulado con tanto esfuerzo. Mi televisión, mi refrigerador, mi máquina de coser, la misma máquina que me había dado de comer, por 20 años la que había sido mi fiel compañera. Un señor me pagó 2.000 pesos por ella. Lloré amargamente cuando se la llevó, sintiendo que vendía un pedazo de mi alma, de mi historia. Conseguí un cuarto trabajo limpiando casas los sábados y domingos. Casas opulentas como la de Vernon, llenas de mármol y cristal donde el lujo era obsceno. Las señoras me trataban como a una sombra, como si fuera invisible. «Carmen, que no se te olvide limpiar debajo de las camas», me decían sin siquiera mirarme a los ojos. «Y usa guantes, no quiero que toques mis cosas con las manos sucias». Yo asentía, sonreía con amargura, limpiaba cada rincón, porque cada peso que ganaba era un peso más para la Universidad de Esperanza. Cada humillación era un escalón más hacia su futuro prometedor. Cuando se graduó, lloré de orgullo, sintiendo que mi corazón estallaba de felicidad. Mi hija, la primera universitaria de la familia, llevaba un vestido blanco inmaculado y un birrete. Se veía hermosa, radiante. «Gracias, mami», me dijo con una sonrisa que me iluminó el alma. «Sin ti, no hubiera sido posible». Pensé que por fin había valido la pena cada sacrificio, que por fin me vería como lo que era la mujer que lo había sacrificado todo por ella, su madre. Pero 3 meses después conoció a Vernon y todo cambió drásticamente. «Mamá, él es de una familia muy importante», me dijo con un brillo azul especial en los ojos. «Tiene dinero, tiene futuro. Pero bueno, tú sabes cómo es su familia, muy elegante. Tal vez sería mejor que no te conozcan todavía». Me pidió que no fuera a la primera cena con los suegros. «Después, mami, cuando ya me conozcan bien». Pero ese después nunca llegó, se esfumó como una promesa vacía. 6 meses después se casaron. Yo no conocí a Vernon hasta el día de la boda. En la boda me sentaron en una mesa al fondo del salón, apartada con gente que no conocía. La familia de Vernon ocupaba las primeras 5 mesas, un despliegue de opulencia y distinción. Yo me sentía como una intrusa en la boda de mi propia hija, una invitada no deseada. Esperanza se veía radiante, feliz, pero cuando me vio solo me sonrió de lejos con una sonrisa fugaz y siguió saludando a la gente importante, a los que sí pertenecían a ese mundo. Después de la boda, las llamadas se hicieron menos frecuentes, espaciadas, casi inexistentes. «Estoy muy ocupada, mami», se excusaba. «La casa nueva, Vernon, los compromisos sociales». Cuando nació Lucía me permitieron visitarla una vez por semana, solo 1 hora. «La niña necesita rutina, mami», justificaba Esperanza. Pero cuando Lucía cumplió 5 años, algo cambió drásticamente, la puerta se cerró por completo. Ya no me dejaron visitarla. «Está pasando por una etapa difícil», me explicó Esperanza con frialdad. «Los doctores dicen que es mejor que no tenga muchos estímulos». Desde entonces solo la veo cuando necesitan que la cuide, cuando no tienen otra opción. Ahora sentada en esta cocina de mármol fría, chic e impersonal, mirando las fotos de mi teléfono, me pregunto cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su empleada, cuándo mis sacrificios se volvieron invisibles, cuándo el amor se convirtió en obligación, en una carga pesada. Con un suspiro resignado guardé el teléfono y subí a revisar a Lucía. Estaba despierta, mirando el techo con la mirada perdida. Sus ojos eran iguales a los de Esperanza cuando era pequeña, brillantes e inteligentes, pero ahora parecían apagados, sin vida, como si alguien hubiera desconectado la luz por dentro. «Hola, mi amor», le susurré con ternura. «¿No puedes dormir?». Ella me miró solo un segundo, pero juro que en ese segundo
Vi algo, una chispa de desesperación, como si quisiera decirme algo, como si necesitara que la salvara igual que yo había salvado a su madre toda la vida, sin saber que esta vez las dos íbamos a necesitar que alguien nos salvara a nosotras. Al segundo día, Amanda llegó sin avisar, irrumpiendo en mi rutina. Eran las 10 de la mañana y yo estaba en la cocina preparándole a Lucía un licuado de plátano con amor. Había notado que cuando le ofrecía la papilla que dejaron preparada, hacía gestos extraños, como si le diera asco, pero con el licuado parecía más tranquila, más receptiva. «¿Qué haces?», me preguntó Amanda con esa voz helada que siempre usaba conmigo, una voz que me hacía temblar por dentro. «Le estoy preparando algo más suave», respondí limpiándome las manos en el delantal con nerviosismo. «Creo que la papilla le cae mal». «Carmen», me dijo acercándose con paso firme amenazante. Las instrucciones fueron muy claras. Comida licuada del refrigerador nada más. Los doctores fueron específicos. «Pero es que ella no la quiere», insistí con un hilo de voz. Vi cómo la rechazaba. «Y este licuado es más nutritivo. Tiene plátano leche». «No me importa lo que tú pienses», me interrumpió con desprecio. «Tú no eres doctora. Tú no sabes lo que necesita. Síguele dando lo que está en el refrigerador». Me arrebató el licuado de las manos con brusquedad y lo tiró por el fregadero con furia. El sonido del vidrio golpeando el metal me dolió como una bofetada, una humillación más. «¿Entendiste?», me preguntó con una mirada gélida. «Sí», murmuré bajando la cabeza como siempre hacía, como me habían enseñado a hacer, toda la vida sumisa y obediente. Pero cuando Amanda se fue, algo dentro de mí se reveló una chispa de rebeldía que llevaba años reprimida. Fui hasta donde estaba Lucía y la miré fijamente a los ojos, buscando una respuesta. «¿Tú qué opinas, mi amor? ¿Te gusta esa comida?». Ella no respondió con palabras, pero vi algo en su mirada, una chispa pequeñita, como cuando prendes un cerillo en la oscuridad, como si me estuviera pidiendo ayuda, como si confiara en mí. Esa tarde, mientras le daba sus medicamentos, conté las pastillas con detenimiento, con preocupación. Eran muchas, demasiadas para una niña de 17 años, una cantidad alarmante. Pastillas azules, blancas, amarillas, un arco iris de químicos. Algunas las reconocía, las mismas que me habían dado cuando tuve depresión, después de que Esperanza se casó, cuando sentí que mi mundo se derrumbaba. Otras no las conocía, eran un misterio. «¿Para qué son tantas medicinas?», le pregunté a Lucía, aunque sabía que no me respondería, pero entonces pasó algo extraño, algo inesperado. Lucía movió la cabeza solo un poquito, un movimiento casi imperceptible, pero la movió como diciendo: «No sé». Mi corazón se aceleró, latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Había sido mi imaginación?, me preguntaba. Esa noche, tras darle la cena, me senté junto a su cama con el corazón en un puño. «Lucía, mi amor», le susurré con una voz apenas audible. «Si me entiendes, mueve un dedo, aunque sea un poquito». Contuve el aliento y esperé contando los segundos, 1, 2, 3. Y entonces, milagro, su dedo meñique se movió, un movimiento casi imperceptible pero innegable. Las lágrimas brotaron de mis ojos como un torrente desbordado. «Ay, Dios mío», susurré con la voz temblorosa por la emoción. «¿Tú me entiendes?». Ella cerró los ojos una sola vez, como si asintiera a mi pregunta. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Durante 12 largos años, todos habían insistido en que Lucía no entendía nada, que era como un bebé atrapado en el cuerpo de una adolescente, que no había nadie ahí dentro. Pero yo acababa de descubrir la verdad. Sí había alguien.
alguien que me estaba escuchando con atención. ¿Te duele algo?, le pregunté con suavidad. Ella volvió a cerrar los ojos. Las medicinas te hacen daño. Otra vez cerró los ojos, confirmando mis sospechas. ¿Quieres que te ayude? Esta vez cerró los ojos 2 veces con fuerza, como si gritara un «¡Sí!» silencioso. Incapaz de conciliar el sueño, pasé toda la noche caminando sin rumbo por la casa, dándole vueltas a la idea de que Lucía pudiera entenderme, que pudiera comunicarse aunque fuera mínimamente. Entonces, ¿por qué todos se empeñaban en decir que no? ¿Por qué la mantenían dopada con tantas medicinas? ¿Por qué nadie se había dado cuenta de la verdad? Al día siguiente, decidí llevar a cabo un experimento arriesgado. En lugar de darle sus medicinas de la mañana, las guardé en mi bolso, decidida a observar qué sucedía. 2 horas después, Lucía parecía más despierta, más presente. Sus ojos se veían más claros, como si una espesa niebla se hubiera disipado de su mirada. Cuando le hablé, me miró directamente a los ojos, estableciendo un contacto visual que hacía mucho no veía. ¿Te sientes mejor sin las medicinas?, le pregunté conteniendo la respiración. Ella cerró los ojos una vez, confirmando mi hipótesis. «Sí, hace mucho que no te las tomas». Movió la cabeza de un lado a otro, negando mis palabras. «No siempre te las han dado». Cerró los ojos de nuevo, confirmando la triste realidad. «Sí, desde que eras pequeña». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Una niña de 5 años inundada de medicinas que la mantenían en un estado de somnolencia perpetua. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Esa tarde, mientras Lucía dormía la siesta, me dediqué a registrar la casa buscando respuestas. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía la imperiosa necesidad de encontrar algo que me explicara todo. En el estudio de Gritó Vernon, entre montones de papeles y carpetas desordenadas, descubrí una caja fuerte que, para mi sorpresa, estaba abierta. En su interior había documentos, fotografías y una carpeta con el nombre de Lucía escrito en letras grandes. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré copias de certificados médicos, recetas, informes de doctores, pero también algo más, una carta notarial fechada hacía 12 años. Era del abuelo materno de Lucía, el padre de la primera esposa de Gritó Vernon. La carta comenzaba con un saludo a mi querida nieta Lucía y continuaba: «Si estás leyendo esto es porque ya has cumplido los 18 años y has demostrado ser mental y físicamente capacitada para manejar tu herencia. Te dejo 2 millones de pesos en un fideicomiso, además de las propiedades de Cuernavaca. Pero hay una condición: debes estar sana y mentalmente competente para recibir el dinero. Si no es así, el dinero quedará en manos de tu padre hasta que te recuperes completamente». 2 millones de pesos. Y Lucía ya tenía 17 años, faltaba menos de un año para que alcanzara la mayoría de edad. Pero había algo más. Otra carta sellada que indicaba: para abrir cuando Lucía cumpla 25 años. ¿Qué secretos ocultaría esa carta? Más dinero, más propiedades. De repente todo comenzó a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Las medicinas que la mantenían dormida, los doctores que afirmaban que no había esperanza, la familia que nunca me permitía estar cerca de ella. No estaban cuidando a Lucía. La estaban manteniendo enferma a propósito. Esa noche, cuando fui a darle sus medicinas en lugar de dárselas, las arrojé por el excusado, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. «No más», le dije con firmeza. «Ya no más». Lucía me miró con sus ojos enormes llenos de confusión,
y por primera vez en 12 años intentó hablar. «Ah, balbuceó con voz ronca. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. «Sí, mi amor», le respondí con el corazón encogido. «Soy tu abuela y te voy a ayudar». Esa misma noche, cuando creía que ya dormía plácidamente, la escuché moverse en su cama. Salí de mi habitación y la encontré sentada en la cama con las piernas colgando al borde. Estaba temblando, pero estaba sentada erguida. «¿Puedes levantarte?», le pregunté con cautela. Ella asintió con la cabeza, confirmando mi esperanza. Despacio, muy despacio, se puso de pie. Sus piernas temblaban como gelatina, pero logró mantenerse en pie. «¿Hace cuánto que no caminas?» Mucho. Logró articular con dificultad. «¿Por qué no lo haces cuando están ellos?» Su expresión cambió drásticamente, invadida por el miedo. Me castigan», susurró con voz temblorosa. «¿Cómo te castigan?» «Cuarto oscuro, sin comida». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Le habían enseñado a una niña de 5 años que si hablaba, si caminaba, si se comportaba de manera normal, sería castigada severamente. Y durante 12 largos años, ella había obedecido por miedo, por puro instinto de supervivencia. «¿Sabes lo de la herencia?», le pregunté con suavidad. Ella negó con la cabeza, mostrándome su ignorancia. «¿Sabes por qué te dan medicinas?» «Para estar quieta», murmuró con voz apenas audible. «¿Quién te lo dijo?» Intervino Amanda. «Dice que estoy loca, que si hablo me van a llevar a un hospital». Incapaz de contenerme, abracé a mi nieta por primera vez en 12 años. Su cuerpecito temblaba entre mis brazos, pero se aferró a mí con fuerza, como si yo fuera su única salvación. «Ya no más», le prometí con voz temblorosa. «Te juro que ya no más». Esa noche, mientras Lucía dormía por primera vez sin la influencia de las medicinas, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. Tenía el teléfono a mi lado, pero no sabía a quién llamar. ¿A la policía? ¿A los servicios sociales? ¿A Esperanza? Pero entonces recordé algo importante. Beatriz Morales. Una compañera de la fábrica San Martín, de hacía 20 años. Había estudiado Derecho por las noches y se había convertido en abogada. Habíamos perdido el contacto, pero tal vez podría encontrar su número en las páginas amarillas. Beatriz Morales, abogada familiar. Marqué el número con los dedos temblorosos por la ansiedad. «Bueno», respondió una voz que reconocí de inmediato. «Beatriz, soy Carmen. Carmen Mendoza. Trabajamos juntas en la Textil San Martín». «Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás?», le dije, sintiendo que mi voz se quebraba por la emoción. «Necesito tu ayuda. Creo que mi nieta está siendo abusada y creo que es por dinero». Se produjo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Después Beatriz me dijo con voz seria: «Cuéntame todo, pero primero, ¿estás en un lugar seguro?» «Sí. Estoy en casa de mi hija, pero ella no está». «Perfecto, cuéntame». Aquí seguía yo desentrañando la madeja de mentiras y silencios. «Y Carmen, vas a necesitar pruebas. Muchas pruebas», me advirtió Beatriz. Le relaté cada detalle. Las medicinas, las cartas, la herencia, la asombrosa capacidad de Lucía para hablar y caminar que ella ocultaba tras una cortina de silencio. Beatriz escuchó atentamente sin interrumpir mi torrente de palabras. Al final, Carmen sentenció con gravedad:
Esto es muy serio. Estamos hablando de secuestro, abuso infantil, fraude. Pero tienes razón, necesitamos pruebas irrefutables. ¿Puedes grabar a Lucía hablando?, me preguntó. Sí puedo, respondí con determinación. ¿Puedes fotografiar los documentos que tienes?, insistió. Sí, también puedo. ¿Y puedes mantener a Lucía a salvo hasta que yo llegue? Su voz denotaba preocupación. Sí, lo haré, afirmé, aunque la incertidumbre me carcomía por dentro. Perfecto, no le des más medicinas, deja que su cuerpo se recupere. Graba todo lo que puedas. Y Carmen, si eres muy valiente. Esa niña tiene mucha suerte de tenerte a su lado. Al colgar el teléfono por primera vez en años, sentí que renacía la mujer fuerte que había sido aquella que trabajaba incansablemente para asegurar el futuro de su hija, la que nunca se rendía ante la adversidad. Pero esta vez no iba a sacrificarme en silencio. Esta vez iba a luchar con uñas y dientes. 3 días después, cuando ya había logrado grabar a Lucía pronunciando frases completas y caminando con seguridad por su habitación, un ruido de coche irrumpió en la quietud de la noche. Eran las 10. Se suponía que no regresarían hasta dentro de una semana. «Abuela», susurró Lucía aferrándose a mi mano con fuerza. «Ya llegaron». En cuestión de segundos, se desplomó sobre la cama, adoptando su posición habitual inmóvil con la mirada perdida. Era impresionante su capacidad para fingir. 12 años de práctica la habían convertido en una actriz consumada. «¿Estás lista?», le pregunté en voz baja. Ella que asintió casi imperceptiblemente. Habíamos ensayado este momento. Yo iba a enfrentarlos, pero ella debía seguir actuando hasta la llegada de Beatriz. Vernon irrumpió en la casa como un huracán seguido de cerca por Amanda. Ambos lucían bronceados, relajados, felices. Parecían turistas regresando de unas vacaciones idílicas. «¿Cómo está todo?», preguntó Vernon sin siquiera saludarme. «Bien», respondí tratando de mantener la serenidad en mi voz. «Lucía ha estado tranquila». Amanda se acercó a la cama donde yacía mi nieta. «¿Le diste todas sus medicinas?», inquirió con suspicacia. «Sí, se las di», mentí con aplomo. «¿Seguiste el cronograma exacto?», insistió. «Sí, al pie de la letra». Amanda tomó el frasco de pastillas y lo agitó cerca de su oído. «Faltan muchas», me acusó con voz cortante. Algunas pastillas cayeron al suelo. Improvisé rápidamente. «Tuve que tirarlas». «¿Cuántas?», preguntó con desconfianza. «No sé, varias», respondí evasiva. Vernon se acercó a nosotros. «Carmen, esas medicinas son muy caras y muy importantes. No puedes andar desperdiciándolas», me reprendió con severidad. «Fue un accidente», insistí. «Los accidentes cuestan dinero», me dijo Vernon con esa voz que usaba para intimidarme. «Dinero que no tienes». Amanda abrió su bolso y sacó un frasco nuevo. «Toma», me dijo con frialdad. «Dale 2 pastillas azules ahora mismo. Se ve muy agitada». Lucía no se veía agitada. Se veía más sana que nunca, pero yo tomé las pastillas con manos temblorosas. «Ahora», ordenó Amanda con firmeza. Me acerqué a Lucía con las pastillas en la mano. Ella me miró y en sus ojos vi miedo. Miedo real. «Ábrele la boca», me dijo Amanda. «A veces se resiste». Puse las pastillas en mi palma y fingí que se las daba a Lucía. Ella fingió tragarlas, pero yo las guardé en mi bolsillo con disimulo. «Perfecto», dijo Amanda con satisfacción.
En 1 hora estará dormida. Vernon se dirigió a su estudio con paso firme. «Carmen, necesito hablar contigo», me dijo con seriedad. Lo seguí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su oficina olía a cigarro caro y colonia francesa. Las paredes estaban adornadas con fotos de él, con políticos, empresarios, gente importante. Ninguna foto de Lucía. «Siéntate», me dijo señalando una silla pequeña frente a su escritorio enorme. «Esperanza me contó que has estado haciendo preguntas extrañas», comenzó con tono acusador. «Sobre las medicinas de Lucía, sobre sus doctores». «No he hecho preguntas», mentí con convicción. Carmen me dijo inclinándose hacia adelante. «Tú no entiendes la situación de Lucía. Es complicada, muy complicada. Los doctores han sido muy claros. Cualquier cambio en su rutina puede ser peligroso. ¿Peligroso para quién?». Se me escapó sin querer. Vernon me miró con ojos fríos como el hielo. «¿Qué quieres decir con eso? Nada». Retrocedí asustada. «Solo me da tristeza verla así. Luciana está bien cuidada», me dijo con firmeza. «Tiene todo lo que necesita. Comida, casa, atención médica, más de lo que mucha gente tiene, pero no tiene libertad». Susurré con rebeldía. «¿Libertad?». Vernon se rió con sarcasmo. «Carmen, ella no sabe lo que es la libertad. Su cerebro no funciona así. Está enferma, muy enferma». Y si no estuviera enferma, pregunté sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Vernon se puso serio de repente. «¿Qué estás insinuando? Nada», dije rápidamente. Solo que a veces la veo y pienso que tal vez Carmen me interrumpió con brusquedad. «Creo que ya es hora de que regreses a tu casa. Nosotros ya estamos aquí. Ya no te necesitamos ahora. A estas horas...». «Sí, ahora Amanda puede llevarte». Era una expulsión en toda regla. Me estaba corriendo de la casa, pero yo no podía irme. No podía dejar a Lucía a Kuma Morcé. «Prefiero quedarme hasta mañana», dije con determinación. «Ya es muy tarde». «Carmen». Vernon se levantó de su silla con furia contenida. «Te estoy diciendo que te vayas ahora». No dije con firmeza y mi propia voz me sorprendió. «No me voy. Perdón que no me voy», repetí más fuerte con renovada valentía. «Soy la abuela de Lucía. Tengo derecho a estar aquí». Vernon se acercó a mí con paso amenazante. Era más alto, más fuerte, más poderoso. Pero por primera vez en mi vida no sentí miedo. «Tú no tienes ningún derecho», me dijo con desprecio. «Esta es mi casa. Lucía es mi responsabilidad. Y si yo digo que te vayas, ¿te vas o qué?», le pregunté desafiante. «¿O llamo a la policía y te saco por la fuerza?». En ese momento Amanda entró corriendo en la oficina con el rostro desencajado. «Vernon, ven rápido». Los dos corrimos hacia el cuarto de Lucía. Ella ya estaba sentada en la cama con los ojos abiertos mirándolos directamente. «¿Qué demonios?», murmuró Vernon con incredulidad. «Las medicinas», susurró Amanda con voz temblorosa. «¿No le diste las medicinas?», me acusó con furia. «Sí le di», insistí con vehemencia. «¡Mientes!», gritó Amanda fuera de sí. «Mira cómo está». Lucía nos miraba a todos con fijeza. Estaba consciente, alerta, presente como una niña normal. «Hola, papá», dijo Lucía con voz clara y nítida. Vernon se puso blanco como el papel. No puede ser». «¿Cómo que no puede ser?», pregunté con incredulidad. «Es su hija. Es normal que hable». «Ella no habla», gritó Amanda con histeria.
Ella no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar?, pregunté sintiéndome impulsada por un coraje recién descubierto. ¿Por qué no puede caminar? ¿Por qué no puede ser una niña normal? Porque está enferma, vociferó Vernon con la voz cargada de frustración. Porque es retrasada, añadió Amanda elevando el tono. Con la rabia fluyendo por mis venas les espeté: porque así la mantienen ustedes. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia. Vernon me clavó la mirada como si mis palabras hubieran desatado una ofensa imperdonable. ¿Qué dijiste?, inquirió con una voz que prometía tormenta. Que ustedes la mantienen enferma, repetí sintiendo cada sílaba como una declaración de guerra. Con medicinas, con miedo, con mentiras. ¿Estás loca?, soltó Amanda con incredulidad. No, respondí sacando mi teléfono. Loca no, informada. Les mostré el video que había grabado en secreto Lucía caminando, hablando, riendo, siendo la niña normal que siempre debió ser. Vernon intentó arrebatarme el teléfono de las manos. «¡Dame eso!», exigió. «No», dije esquivándolo. «Esto se va a saber. Todo se va a saber». «¿Qué quieres?», me preguntó Vernon con una mezcla de desesperación y cálculo. «¿Dinero? ¿Cuánto quieres?». «No quiero dinero», le respondí con firmeza. «Quiero que dejen en paz a mi nieta». «Tu nieta está bien», insistió Amanda aferrándose a la negación. «Está cuidada, protegida». «Está secuestrada», grité sintiendo la bilis en la garganta. «En su propia casa». En ese instante Lucía se levantó de la cama con lentitud, con un temblor que le recorría todo el cuerpo. Pero se levantó, caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. «Gracias, abuela», me dijo, y sus palabras resonaron en el silencio como una melodía liberadora. Vernon y Amanda intercambiaron una mirada cargada de pánico. Por primera vez vi miedo reflejado en sus ojos. «Lucía», dijo Vernon con una voz falsamente cariñosa. «Ven acá, mi amor. Ven con papá». «No», respondió Lucía con una determinación sorprendente. «No quiero». «Lucía, tienes que tomar tus medicinas», insistió Amanda con una desesperación apenas disimulada. «Te van a hacer sentir mejor». «Las medicinas me hacen sentir mal», dijo Lucía con la voz apenas audible. «Me hacen dormir. Me hacen olvidar». «¿Olvidar qué?», pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Olvidar que soy una persona», respondió mi nieta, y su honestidad me partió el alma. Amanda sacó un frasco de pastillas y se acercó a Lucía. «Tómate este ahora mismo», le ordenó con autoritarismo. «No», se negó Lucía con la voz temblorosa. «Que te lo tomes», gritó Amanda perdiendo la compostura. «Que no», gritó Lucía de vuelta plantando cara a su opresora. Amanda se abalanzó sobre ella intentando forzarle la pastilla en la boca. Me interpuse entre ellas sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «No la toque», grité con la voz temblorosa. «Quítate», me gritó Amanda fuera de sí. Fue entonces cuando la empujé. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para desestabilizarla. Ella se tambaleó hacia atrás y gritó: «¡Me golpeó!». Vernon se acercó a mí con los puños cerrados, con la furia contenida a punto de estallar. «Carmen, ¿te vas ahora mismo?», le interrumpí con voz firme. «Me vas a pegar adelante. ¿Quieres golpear a una mujer de 68 años delante de tu hija?». «No es mi hija», gritó Vernon descontrolado. «Es un monstruo, un error, un estorbo». Lucía comenzó a llorar y su llanto no era el de una niña con discapacidad, sino el de una adolescente que acababa de escuchar a su padre llamarla monstruo. «Vernon»,
le dije con una voz sorprendentemente calmada. «¡Tú eres el monstruo!». Él levantó la mano para golpearme, pero en ese momento sonó el timbre. «¿Quién puede ser a esta hora?», preguntó Amanda con nerviosismo. «Yo sé quién es», dije esbozando una sonrisa por primera vez en días. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Ahí estaba Beatriz acompañada de 2 policías y una trabajadora social. «Buenas noches», dijo Beatriz con profesionalismo. «Venimos por una denuncia de abuso infantil». Vernon y Amanda bajaron las escaleras como zombies con la mirada perdida y el rostro descompuesto. Sus caras ya no irradiaban poder, sino la desesperación de quienes se saben atrapados. «Hay algún error», balbuceó Vernon intentando aferrarse a una última esperanza. «Nosotros no hemos abusado de nadie». «Eso lo vamos a investigar», respondió el policía más joven con seriedad. «¿Dónde está la menor?». «Aquí estoy», dijo Lucía bajando las escaleras por su propio pie con la cabeza en alto. Los ojos de los policías se abrieron con sorpresa. En el informe que Beatriz había presentado, constaba que la niña no podía caminar ni hablar. «Hola», les dijo Lucía con una sonrisa tímida. «Soy Lucía y quiero contarles todo». Vernon se desplomó en un sillón derrotado. Amanda comenzó a llorar con un llanto silencioso y amargo. «Este es un malentendido», murmuró Vernon con la voz apagada. «Un gran malentendido». «Sí», dije sintiendo un peso enorme liberarse de mis hombros. «Un malentendido que duró 12 años». El policía más viejo me miró con atención. «¿Usted es la abuela?» «Sí», respondí con la voz firme. «Y estoy lista para contar todo». Por primera vez en mi vida el miedo había desaparecido reemplazado por una determinación inquebrantable. El amanecer llegó suave como una promesa silenciosa filtrándose por las cortinas de lino en la habitación improvisada donde dormía Lucía, mi nieta. A solas con mis pensamientos cerré los ojos y sentí un nudo en el pecho. Era la primera vez que dormía sin la pesada cadena de las pastillas hervidas en un vaso de agua. Me levanté despacio apoyándome en la pertu. Pararé. Caminé hacia la cocina. El mármol aún conservaba el frescor de la noche. Tomé un vaso de agua y dejé que el brillo del sol me salpicara la cara. «Hoy empiezo de verdad», me susurré. Respiré hondo el aire cargado del aroma de café de olla que había preparado la noche anterior, guardado en una jarra de barro. El olor me recordó el campo de mi infancia en Puebla. Las mañanas con mi madre junto al fogón. Sonreí con nostalgia y por primera vez en años sentí ganas de vivir para mí. Bajé al jardín trasero donde las flores de bugambilia se aferraban a los muros. Planté mis manos en la tierra húmeda y dejé que mi memoria se llenara de la imagen de esos mismos arbustos en mi antigua casa donde mi hija corría libre. Cerré los ojos y sentí el sol calentando mi espalda. Fue como soltar una mochila de plomo. Regresé al interior y allí estaba Lucía despertando lentamente. La observé con el corazón latiendo fuerte. Su cara sin esa inexpresiva neblina mostraba paz. Me acerqué y le acaricié la mejilla. «Buenos días, mi amor», dije en voz baja. Ella sonrió. Aquella sonrisa que no había visto desde que tenía 5 años, y asintió. Su mirada clara me dio fuerzas. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué el número de Beatriz. «Hola, soy yo», dije. «Quiero iniciar los trámites legales esta mañana. No voy a ceder un centímetro. ¿Ya te sientes segura de hacerlo?».
más que nunca. Colgué y le entregué a Lucía un plato con fruta fresca mango papaya y un toque de miel. «Para que recuerdes el sabor de la libertad», le dije. Aunque no habló, la vi morder el mango con curiosidad. A las 10 de la mañana salimos juntas, yo con mi bolso de costurera lleno de documentos y Lucía en su silla de ruedas. Con mi bolso de costurera repleto de documentos y Lucía en su silla de ruedas, salimos juntas a las 10 de la mañana. A su lado cargaba con su andador plegable. Al llegar a la entrada, una brisa cálida traía consigo el aroma del aire y el bullicio de los coches que circulaban por la avenida Insurgentes. Abordamos un taxi viejo de esos con volante de madera y asiento desgastado por el tiempo. Ella colocó su mano sobre la mía y la apretó suavemente. Llegamos al despacho de la abogada en la colonia Condesa, un edificio de piedra gris, adornado con rejas de hierro forjado y enredaderas de hiedra que trepaban por sus muros. Ascendimos por la escalera crujiente, flanqueadas por cuadros de jueces y diplomas enmarcados. Beatriz nos recibió con una taza de té de limón y una mirada llena de comprensión. Me extendió un expediente que contenía las denuncias ya redactadas: abuso de confianza, privación de la libertad, lesiones psicológicas y fraude. «Esto va a tardar, Carmen», advirtió con seriedad. «Pero es el primer paso para arrancar esa mordaza que le pusieron a tu nieta». Miré a Beatriz y asentí con determinación. Me sentí fuerte, dueña de mi destino. Al salir del edificio, el sol había ganado terreno frente al café de la esquina. Le propuse a Lucía bajar un momento para disfrutar del ambiente. Me ayudó a incorporarse en el andador. Sus rodillas temblaban ligeramente, pero caminó con esfuerzo 2 pasos hasta una mesa de tronco que invitaba a sentarse. Pedí 2 malteadas de fresa para ambas y nos acomodamos en unas sillas de hierro bajo el cálido sol. El vaso frío me estremeció los labios al contacto. Ella lo agarró con ambas manos y bebió un sorbo. Sus ojos se iluminaron con una chispa de sorpresa. «Así sabe la vida», pensé mientras ella jugaba distraídamente con la pajilla. Me dejé llevar por un monólogo interno. «Carmen, has dejado atrás la costura, las noches en vela y el miedo a levantar la voz. Hoy no eres la madre silenciosa, eres una guerrera». Regresamos a la casa, pero ya no volví al cuarto de mármol ni adopté el papel de cuidadora sumisa. Me encerré en el pequeño estudio que ahora representaba mi esperanza y barrí todos los papeles médicos que había mantenido escondidos bajo llave. Los arrojé al contenedor de reciclaje. Cada hoja simbolizaba una orden que yo rompía con renovado vigor. Esa misma tarde a las 6, me senté frente al espejo del pasillo principal. Era un espejo alto con un marco dorado y una elegante decoración art déco. Me quité el pañuelo que usualmente usaba para cubrir mis canas y peiné mi cabello con mis dedos temblorosos. Observé mi reflejo con detenimiento. Mi rostro mostraba líneas profundas, testimonio de los años vividos, pero mis ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Me puse unos aretes de perlas que no usaba desde hacía décadas. Chasquearon levemente contra mi cuello. «Este es el nuevo comienzo», me dije con convicción. Al caer la noche ya no esperé en vano el regreso de ninguno de ellos. Preparé un platón de enchiladas verdes con queso fresco y crema. El aroma delicioso llenó la casa, evocando recuerdos de mi infancia en Jalisco. Lucía me miró con atención observando mis movimientos. Le serví un plato y ella ya comió sin prisa, saboreando cada bocado. «¿Te gusta?», pregunté con una sonrisa. Asintió con la cabeza y continuó comiendo feliz. Por primera vez en mucho tiempo no hubo instrucciones ni reglas, solo un lazo profundo de abuela y nieta compartiendo una cena auténtica sin miedo a equivocarnos.
La luna entraba por la ventana redonda del comedor y trazaba un halo plateado sobre la mesa, iluminando la escena con su luz mágica. Esa noche me dormí sin pastillas, sin pesadillas que perturbaran mi sueño, con el estómago lleno de enchiladas y la conciencia tranquila. Soñé con un jardín exuberante donde corríamos libres. Lucía y yo entre flores de todos los colores, riendo sin frenos, ajenas a cualquier preocupación. Al despertar al día siguiente, supe que el camino sería largo y arduo, que las batallas legales apenas comenzaban, pero también supe que por primera vez en mi vida, la abuela costurera había cosido su propia libertad, una libertad largamente anhelada. Y eso, mi querida audiencia, fue solo el principio de mi renacimiento, el amanecer de una nueva etapa en mi vida. Una semana después, Vernon salió bajo fianza. Sus abogados habían logrado convencer al juez de que no representaba un peligro para la sociedad. 50.000 pesos de fianza, una cantidad que para él era calderilla, una mera bagatela. Ese mismo día, Esperanza llegó a mi casa con una propuesta que me heló la sangre, que me dejó sin aliento. «Mamá», me dijo sentándose en mi sala con las manos temblorosas, presagiando malas noticias. «Vernon quiere hablar contigo». «¿Hablar de qué?», pregunté con cautela. «De Lucía. De toda esta situación. Dice que puede haber un arreglo, una solución». «¿Qué clase de arreglo?», insistí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Un arreglo que nos convenga a todos», respondió sin mirarme a los ojos, evitando mi mirada inquisidora. «Esperanza», le dije, sintiendo como si me hubieran puesto hielo en las venas, con el corazón latiendo con fuerza. «Tú estás del lado de Vernon». «Estoy del lado de mi familia», me respondió con firmeza. «Vernon es mi esposo, el padre de mi hija, y dice que tal vez hubo malentendidos, errores de interpretación». «¿Malentendidos?», repetí incrédula. «Que tal vez las medicinas de Lucía eran necesarias, que tal vez tú la confundiste, yo la confundí. Mamá...» Vernon habló con los doctores. Dicen que a veces los pacientes con el síndrome de Lucía pueden tener momentos de lucidez, momentos donde parecen normales, pero que no son reales, que son solo espejismos. Me levanté del sillón sintiendo la ira crecer en mi interior. «Síndrome de Lucía». «¿Qué síndrome?», pregunté con voz temblorosa. «Síndrome de regresión cognitiva tardía», recitó como un loro, repitiendo las palabras, sin comprender su significado. «Es muy raro. Los doctores dijeron que tú no podrías entenderlo porque no tienes educación médica». «¿Y tú sí la tienes?», pregunté con sarcasmo. «Yo confío en mi esposo», me dijo con obstinación. «Y en los doctores que él contrató, los mismos doctores que la mantuvieron drogada durante 12 años. Mamá, por favor», me suplicó con la mirada llena de angustia. «Vernon dice que si regresas a Lucía, va a retirar los cargos, que va a perdonar todo esto». «¿Perdonar qué?», pregunté con incredulidad. «Perdonar que lo hayas acusado falsamente. Perdonar que hayas manipulado a Lucía. Perdonar que hayas intentado destruir a su familia». «Su familia, nuestra familia», se corrigió rápidamente. «¿Y qué pasa con Lucía?», pregunté con el corazón en un puño. «Lucía va a estar bien. Va a recibir el tratamiento que necesita, va a tener todo lo que necesita, incluyendo su libertad». «Mamá, ella no necesita libertad», me dijo con vehemencia. «Necesita cuidado, necesita estructura, necesita protección». «¿Protección de qué?», pregunté con sarcasmo. «De sí misma, de su enfermedad, del mundo, que no van a entender su condición».
Me quedé callada durante un minuto largo observando a la mujer que había criado a la mujer por la que había sacrificado todo para darle un futuro mejor y que ahora estaba eligiendo el dinero sobre su propia hija. ¿Sabes qué, Esperanza?, le dije con voz firme, decidida. ¿Qué?, preguntó con cautela. Que no, perdón, que no voy a regresar a Lucía. Sentencié con determinación poniendo fin a la conversación. Aquí estaba yo plantada negándome a permitir que la siguieran lastimando y con la firme convicción de no perdonar lo que le habían hecho. Mamá, piénsalo bien. Le advertí, el peso de la situación cayendo sobre mis hombros. Vernon tiene poder, tiene dinero, tiene contactos. Puede hacer que pierdas la custodia. Puede hacer que nunca más vuelvas a ver a Lucía. La posibilidad escalofriante resonó en el silencio. ¿Y entonces qué me propones?, pregunté buscando una alternativa, una luz en la oscuridad. ¿Que hablemos con él? ¿Que escuches su propuesta, que sea razonable? La idea me revolvió el estómago. ¿Cuándo? Ahora está esperando en el coche. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Lo trajiste aquí, mamá? La incredulidad se apoderó de mí. Él solo quiere hablar. Y Amanda también está en el coche. Me asomé por la ventana. Ahí estaba, imponente y amenazante, la camioneta negra de Vernon con los vidrios polarizados, semejante a un coche fúnebre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dónde está Lucía?, pregunté, la preocupación atenazándome el corazón. En su cuarto haciendo tarea. Tarea, sí, la inscribiste en la escuela abierta. La acusación resonó en el aire cargada de incredulidad. No era cierto. 3 días atrás Lucía vi que casi había estado y he empezado clases a distancia. Estaba recuperando 12 años de educación perdida. Era la estudiante más aplicada que había visto. Esperanza, le dije, llama a Sana Vernon. Dile que entre. ¿En serio? Sí, que entren. Que hablemos. ¿Vas a ser razonable? Voy a ser muy razonable, le dije, la determinación endureciendo mi voz. Pero primero voy a hacer algo. Subí las escaleras con paso firme y le expliqué a Lucía lo que ibase a pasar. Van a venir a hablar conmigo. Quieren que regreses con ellos. ¿Tú vas a dejar que me lleven?, me preguntó con miedo, sus ojos llenos de terror. Jamás, le dije sintiendo el peso de mi promesa. Pero necesito que hagas algo por mí. Que te escondas en mi closet, que grabes todo lo que van a decir y que no salgas sin importar lo que pase. Y si te hacen algo no me van a hacer nada, le dije acariciando su mejilla, porque ahora sé quién soy y sé lo que valgo. Minutos después, Vernon, Amanda y Esperanza estaban sentados en mi sala. Se veían fuera de lugar en mi casa humilde, con sus ropas caras y sus aires de superioridad. «Carmen», empezó Vernon con voz melosa, intentando suavizar la tensión. «Creo que hemos tenido un malentendido muy grande». «Ah, sí. Yo entiendo que tú, como abuela, quieras lo mejor para Lucía, pero a veces el amor nos hace ver cosas que no están ahí. ¿Cómo qué? Como que Lucía está bien, como que puede funcionar en el mundo real. Como que no necesita ayuda médica. Y tú crees que la necesita. Yo sé que la necesita», me dijo con seguridad. Los doctores lo confirmaron. Lucía tiene daño cerebral, daño que se puede controlar con medicamentos, pero que nunca va a desaparecer. ¿Y qué me propones? Que me permitas llevármela, que la regrese a su casa, a su tratamiento, a su rutina. Y que tú recibas una compensación por todo lo que has pasado. ¿Qué clase de compensación? Vernon sacó un sobre de su saco. 500.000 es para que puedas vivir cómodamente el resto de tu vida. Y a cambio de que no vuelvas a interferir
en el cuidado de Lucía, a cambio de que retires todas las acusaciones, a cambio de que firmes un documento donde reconoces que todo esto fue un error. ¿Y si no acepto? Vernon sonrió de manera fría. Entonces tendré que proteger a mi familia por otros medios. ¿Cuál es cómo demostrar que tú no eres una persona apta para cuidar a una menor con discapacidad? ¿Cómo demostrar que tú manipulaste a Lucía para que fingiera estar bien? ¿Cómo demostrar que tú eres una mujer inestable, pobre, sin educación, que no puede proveer lo que mi hija necesita? Tu hija, mi hija. Repetí la furia creciendo en mi interior. Legalmente adoptada, legalmente bajo mi custodia, legalmente mi responsabilidad. ¿Y qué dice su madre? Pregunté mirando acá a Esperanza, buscando una chispa de humanidad en su rostro. «¿Yo apoyo a mi esposo?», dijo ella sin mirarme, su voz apagada. «Aunque eso signifique que tu hija viva drogada el resto de su vida. Ella no está drogada», intervino Amanda, la defensa brillando en sus ojos. «Está medicada. Hay una diferencia. ¿Cuál? Que la medicación es por su bien. Las drogas son para hacer daño. Y 12 años de medicación innecesaria no es hacer daño. 12 años de medicación necesaria para controlar una enfermedad grave». Me corrigió Vernon, la paciencia comenzando a desvanecerse. «Y la herencia». Vernon se tensó su rostro mostrando una sombra de preocupación. «¿Qué herencia?» «La herencia de 2 millones de pesos que va a recibir cuando cumpla 18 años. Si está mentalmente capacitada. Esa herencia no existe», mintió Vernon, intentando mantener la compostura. «Sí existe», le dije con firmeza. «Y tú lo sabes. Y también sabes que si Lucía está sana va a recibir ese dinero. Y que si está enferma, ese dinero se queda contigo». «Estás loca», me dijo Amanda, la máscara de civilidad cayendo. No le dije. Loca, no informada. Me levanté del sillón, la decisión final tomando forma en mi mente. ¿Saben qué? Que no. ¿Qué? Preguntó Vernon, la impaciencia evidente en su voz. Que no acepto sus 500,000 pesos, que no voy a firmar ningún documento, que no voy a regresar a Lucía y que no voy a dejar que la sigan lastimando. «Carmen», me dijo Vernon, levantándose también su tono amenazante. «Creo que no entiendes la situación. Yo tengo poder, yo tengo dinero, yo tengo contactos. Puedo hacer que pierdas la custodia. Ah, sí. Puedo demostrar que tú no tienes recursos para cuidar a Lucía, que vives en una casa pequeña, en un barrio pobre, que no tienes educación, que no tienes dinero para darle lo que necesita. ¿Y qué necesita? Necesita tratamiento médico especializado, necesita educación especial, necesita cuidados que solo el dinero puede comprar. Sabe que necesita realmente. ¿Qué? Necesita que la amen, necesita que la respeten, necesita que la vean como una persona, no como una cuenta bancaria. Yo amo a mi hija», gritó Vernon, la rabia aflorando en su rostro. «Tú amas el dinero de tu hija», le grité de vuelta la verdad, golpeándolo como un puñetazo. «Esto se acabó», dijo Amanda, levantándose la derrota en sus ojos. «Vernon llama a la policía. Reporta que secuestró a la niña». «¿Secuestré?», pregunté, la incredulidad en mi voz. «¿Cómo voy a secuestrar a mi propia nieta? Porque no tienes custodia legal», me dijo Vernon, la victoria brillando en su mirada. «La custodia temporal se venció ayer», confirmó con una sonrisa malévola. «¿Y no la renovaste? ¿Por qué no me avisaron?» «Porque no es nuestra obligación avisarte», me dijo Amanda, la crueldad en cada palabra. «Es tu obligación estar informada. Entonces, ¿ahora qué?» «Ahora Lucía regresa a casa», dijo Vernon, la autoridad resonando en su voz. «¿Conmigo? ¿Dónde pertenece? Y si me niego, entonces te arrestan por secuestro». En ese momento, Lucía bajó las escaleras silenciosa y decidida. Había escuchado todo el peso de su destino reflejado en sus ojos.
Aquí estaba Lucía con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con una determinación que brillaba en su mirada. «No voy a regresar», sentenció con una voz que, aunque temblorosa, era firme como el acero. Lucía se dirigió a Vernon con una dulzura fingida. «Ven acá, mi amor. Ven con papá». «Tú no eres mi papá», espetó Lucía las palabras cargadas de un veneno silencioso. «Tú eres el hombre que me robó mi infancia». «Lucía, estás confundida», intervino Amanda tratando de suavizar la tensión. «Las medicinas que dejaste de tomar te están haciendo alucinar». «No estoy alucinando», replicó Lucía con una claridad sorprendente. «Estoy pensando por primera vez en 12 años. Estoy pensando». «¿Y qué piensas?», preguntó Vernon con una cautela evidente. «Pienso que ustedes son unos criminales», acusó mi nieta, la voz resonando con una fuerza que no le conocía. «Pienso que me robaron mi vida y pienso que no voy a permitir que me la sigan robando». «¿Y cómo lo vas a impedir?», inquirió Amanda con una sonrisa desdeñosa. Lucía sonrió a su vez, una sonrisa que helaba la sangre. «Así», dijo y sacó su teléfono. Grabé toda la conversación. Grabé cómo confesaron que me drogaron por dinero. Grabé cómo admitieron que la herencia existe. Grabé todo. Vernon palideció de golpe. «Dame ese teléfono». «No», respondió Lucía desafiante. «¡Que me des ese teléfono!», gritó Vernon fuera de sí. «No», repetí yo alzando la voz. «Ya no más. Ya no van a lastimar a mi nieta». «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó Amanda con una burla evidente. No les dije nada, solo sonreí por primera vez en toda la conversación. «Voy a llamar a la prensa». Fue entonces cuando Vernon supo que había perdido. La historia salió en primera plana del periódico local 3 días después. «Menor de edad drogada durante 12 años por herencia millonaria», rezaba el titular. La foto mostraba a Lucía sonriendo con su uniforme escolar de pie junto a mí, en la puerta de la preparatoria, donde había comenzado sus estudios presenciales. El reportero, un joven llamado Miguel Santos, había tratado a Lucía con el respeto que nunca había recibido en su casa. Le hizo preguntas inteligentes, le tomó fotos dignas, y cuando publicó la historia la presentó como lo que era una sobreviviente, no una víctima. «Doña Carmen», me dijo Miguel después de la entrevista, «usted salvó a su nieta, pero también creo que ella la salvó a usted. Tenía razón. Ese día, cuando decidí llamar a la prensa en lugar de a la policía, algo cambió dentro de mí para siempre. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir, era la mujer que exigía respeto». 3 semanas después, Vernon y Amanda fueron arrestados nuevamente. Esta vez los cargos eran más graves: abuso infantil, fraude, administración fraudulenta de bienes ajenos. Las grabaciones de Lucía y mi testimonio fueron suficientes para que el Ministerio Público construyera un caso sólido. El día del juicio me senté en primera fila. Llevaba mi vestido azul más bonito, el que había comprado para la boda de Esperanza, pero que nunca había como había vuelto a usar. Me había peinado en el salón de Doña Amparo con rizos suaves y laca que olía a flores. «Te ves hermosa, abuela», me dijo Lucía tomándome la mano. «Tú también, mi amor», le respondí. Y era cierto, Lucía Zhou había cambiado completamente. En 3 meses había subido de peso de manera saludable. Su cabello brillaba. Sus ojos tenían vida, pero sobre todo caminaba con la cabeza en alto como una joven que sabía que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo. Cuando el juez dictó la sentencia, 50 años de prisión para Vernon 3, para Amanda, Lucía no lloró. Yo tampoco. Esperanza sí lloró, pero no por justicia, sino porque su mundo de privilegios se había acabado. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a Lucía mientras salíamos del juzgado. «Libre», me respondió.
Por primera vez en mi vida me siento libre. ¿Y qué quieres hacer con tu libertad? Quiero estudiar. Quiero conocer gente, quiero viajar. Quiero ser normal. ¿Normal? Sí, me dijo sonriendo. Quiero ser una adolescente normal que se pelea con su abuela por llegar tarde a casa. Me reí. Pues entonces vas a tener que empezar a llegar tarde. ¿Me darías permiso? Te daría permiso para todo, le dije, mientras seas feliz. 2 meses después, un abogado especializado en herencias nos contactó. El abuelo de Lucía no solo le había dejado 2 millones de pesos, también le había dejado una casa en Cuernavaca Acciones, en una empresa de construcción, y una carta que no se podía abrir hasta que cumpliera 25 años. Cuando seas mayor de edad, le expliqué, vas a ser una mujer muy rica. ¿Y qué voy a hacer con tanto dinero? Lo que tú quieras, le dije. Es tuyo. Puedo compartirlo contigo. No necesitas compartir nada conmigo, le dije. Yo ya tengo todo lo que necesito. ¿Qué tienes? Te tengo a ti y me tengo a mí. Por primera vez en mi vida me tengo a mí. Decidí hacer algo que nunca había hecho, algo solo para mí, con los ahorros que había acumulado porque por primera vez en décadas no estaba regalando dinero a nadie. Me inscribí en un curso de repostería en el Centro Cultural del barrio. ¿Repostería?, me preguntó Lucía. ¿Por qué repostería? Porque siempre me gustó, le dije. Desde que era niña me gustaba hacer pasteles, pero nunca tuve tiempo. Y ahora sí tienes tiempo. Ahora tengo toda la vida, le dije. Las clases eran los martes y jueves por la tarde. La maestra, una señora alegre llamada Pilar, nos enseñaba ya a hacer cupcakes, pies galletas decoradas. Era la primera vez en mi vida que aprendía algo solo por el placer de aprenderlo. Carmen, me dijo Pilar después de mi tercera clase, tienes manos de oro. Deberías considerar hacer esto profesionalmente. ¿Profesionalmente?, repetí. Vender pasteles, hacer pedidos. Tienes talento natural. Esa noche le conté a Lucía sobre la sugerencia de Pilar. Estábamos cenando en la mesa de la cocina con velas que había comprado porque me gustaba cómo se veía la luz suave en las paredes. ¿Te gustaría tener un negocio, Kate?, me preguntó. No sé, le dije. Nunca había pensado en eso. ¿Por qué no? Porque siempre estaba ocupada cuidando a otros. Nunca tuve tiempo para pensar en lo que yo quería. ¿Y qué quieres ahora? Quiero intentarlo, Quiero intentarlo, le dije. Anhelaba comprobar si era capaz de crear algo que fuera exclusivamente mío. ¿Y cómo se llamará?, preguntó Lucía, curiosa. ¿Qué cosa?, respondí algo distraída. Tu negocio. ¿Cómo se va a llamar? Dudé un instante. No sé, admití, y una leve risa brotó de mis labios. Pasteles. Carmen. ¿Qué tal dulces de la abuela?, sugerí. Me gusta, me respondió, pero añadí, aunque no soy la abuela de todo el mundo. Con una sonrisa me dijo, eres la abuela de la persona más importante del mundo. Eres mi abuela. 6 meses después, recibí mi primer encargo oficial. Doña Rosa de la tienda de abarrotes me pidió un pastel para el bautizo de su nieto. Me pagaría 50 pesos. Mi primer dinero ganado con mis propias manos, creando algo que me apasionaba. ¿Cómo se siente?, me preguntó Lucía al llegar a casa con los 50 pesos. Se siente como libertad, le contesté con una chispa en los ojos. ¿Libertad?, asentí. Sí, como si por primera vez en mi vida valiera algo por mí misma, no por lo que puedo hacer por otros, sino por lo que soy. ¿Y qué eres?, inquirió. Soy Carmen, le dije con una sonrisa radiante. Soy una mujer de 68 años que hace pasteles deliciosos. Soy una abuela que salvó a su nieta.
Soy una mujer que aprendió a decir no. ¿Y qué más? Soy una mujer que aprendió a decir sí. Sí a cosas que me hacen feliz. Sí a cosas que me hacen sentir viva. Un año después, Lucía se graduó de la preparatoria con honores. Había recuperado por completo el tiempo perdido no solo en lo académico, sino también en lo social. Tenía amigos, había tenido su primer novio, un chico tímido y respetuoso, llamado David, y había decidido estudiar psicología. «Quiero ayudar a otros niños como yo», me confesó. Niños que están atrapados en situaciones que no entienden. «¿Vas a ser doctora?», le pregunté. «Sí, pero no de las que lastiman, sino de las que curan». El día de su graduación me senté en primera fila. Llevaba un vestido nuevo color vino que me había comprado con las ganancias de mi negocio de pasteles. Me había cortado el cabello en un estilo moderno y por primera vez en décadas me había puesto maquillaje. «Te ves hermosa», me dijo una señora que estaba sentada a mi lado. «Gracias», le respondí. «Me siento hermosa». Y era cierto, no solo hermosa por fuera, aunque me gustaba cómo me veía, sino hermosa por dentro. Hermosa porque había encontrado mi propósito, hermosa porque había aprendido a valorarme. Cuando llamaron el nombre de Lucía, ella subió al escenario con la cabeza en alto. Al recibir su diploma me buscó entre la multitud y me sonrió. Una sonrisa que decía, «Lo logramos». Esperanza también estaba ahí. Había venido sola sin Vernon, que seguía en prisión sin Amanda, que había sido deportada a Estados Unidos después de cumplir su sentencia. Se veía mayor, más delgada, más triste. Después de la ceremonia se acercó a nosotras. «Felicidades, Lucía», le dijo a su hija. «Gracias», respondió Lucía sin hostilidad pero sin calidez. «¿Podemos hablar?», me preguntó Esperanza. «Claro», le dije. Caminamos hasta una banca del parque mientras Lucía se tomaba fotos con sus compañeros de clase. «¿Cómo está?», me preguntó. «Está bien. Está libre», le dije. «¿Y tú?». «Yo también estoy libre». «¿Libre de qué?». «Libre de la necesidad de complacerte», le dije. «Libre de la necesidad de pedir perdón por existir». «¿Estás enojada conmigo?». «No», le dije. «Ya no estoy enojada. Estoy en paz». «¿Me perdonas?». «Te perdono», le dije, «pero no para que te sientas mejor, sino para que yo me sienta mejor. Y podemos intentar ser familia otra vez». «Siempre vamos a ser familia», le dije. «Pero ahora es diferente. Ahora soy yo quien decide cuándo, cómo y en qué términos». «¿Y cuáles son tus términos?». «Respeto», le dije. «Respeto por mí, respeto por Lucía, respeto por las decisiones que hemos tomado. Y si no puedo darte lo que pides, entonces vas a tener que vivir sin nosotras». Le dije. «Porque ya no voy a mendigar amor, ya no voy a comprar amor, ya no voy a sacrificar mi dignidad por amor. Y si puedo, entonces vamos a intentarlo», le dije. Un día a la vez. Esa noche Lucía y yo cenamos en un restaurante bonito, uno de esos lugares donde nunca había pensado que podría comer. Pedimos vino, brindamos por su graduación y hablamos sobre el futuro. «¿Sabes qué?», me dijo Lucía. «¿Qué?». «Que me gusta esta versión de ti». «¿Cuál versión?». «La versión que dice lo que piensa, la versión que no pide perdón por existir, la versión que sabe lo que vale». «¿Y cuánto valgo?». «Vales todo», me dijo. «Vales todo el amor del mundo». «Y tú, yo también valgo todo», me dijo sonriendo. «Pero eso me lo enseñaste tú. Tú me enseñaste que no tengo que comprar amor.
Me enseñaste que no tengo que mendigar respeto. Me enseñaste que puedo ser yo misma y que eso es suficiente. Y es suficiente. Es más que suficiente, me dijo. Es perfecto. Esa noche me acosté en mi cama y pensé en todo lo que había cambiado, en cómo había pasado de ser una mujer invisible a ser una mujer que no se podía ignorar, en cómo había aprendido que el amor verdadero no duele, no pide sacrificios imposibles, no exige que te desaparezcas. Por primera vez en mi vida, me quedé dormida sin pedirle perdón a nadie, ni siquiera a mí misma. Empecé el día siguiente con un ánimo distinto. El sol entraba sin pedir permiso por mis ventanas y por primera vez en mucho tiempo, el canto de los pájaros me pareció un himno de esperanza. Me levanté sin dolor en las articulaciones, quizá porque ya no llevaba conmigo ese peso invisible de culpa y sumisión. En la cocina encendí la estufa para calentar agua y preparar café de olla, tal como lo aprendí de mi madre cuando apenas era una niña en Puebla. Sentí el aroma dulce del piloncillo y las especias inundar el aire, y supe que estaba cocinando algo más que una simple bebida. Estaba cocinando el inicio de mi nueva vida. Mientras vertía el café en mi taza favorita, mientras sorbía el café en esa taza de borde gastado que heredé de mi abuela, repasaba mentalmente los pendientes del día. La imagen de Lucía me impulsaba. Tenía que revisar los papeles del notario para legalizar la custodia definitiva de Lucía, mi pequeña guerrera. Además, debía contactar a la preparatoria para confirmar la beca parcial que le habían otorgado un rayo de esperanza en su camino. Por último, quería dar los últimos retoques a la carta de presentación para Dulces de la Abuela, mi pequeño proyecto de repostería, que con el primer pedido había ya empezado a cobrar forma, un sueño amasado con paciencia y amor. A eso de las 9, el teléfono irrumpió en mis pensamientos. Era Beatriz, nuestra abogada. Su voz, siempre profesional, sonaba esta vez más cálida, casi maternal. Carmen, el juez ha firmado la tutela de Lucía a tu favor de manera permanente. También ordenó retirar cualquier restricción médica indebida. En resumen, ya no pueden ni acercarse a ella sin tu autorización. Mis manos se aflojaron al sujetar la taza, sintiendo el calor del café disiparse. Ese logro que tanto había costado trinchar con uñas y dientes, esa batalla librada con el corazón en la mano, por fin era innegable una victoria agridulce. Respiré hondo y por primera vez en años, permití que una sonrisa desbordara mi rostro, una cascada de alivio. Gracias, Beatriz. Alcancé a decir emocionada con la voz temblorosa. No sabes lo que esto significa para nosotras. Lo sé, contestó ella con una empatía palpable. Ahora lo más importante es empezar a configurar los cuidados médicos adecuados. Terapia de habla, fisioterapia, educación especial. Te enviaré un listado de profesionales de confianza. Colgué con la tranquilidad de quien por fin descansa, sabiendo que su tesoro está a salvo, protegido bajo su ala. Lucía, mi nieta, tenía un futuro claramente delineado, un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores vibrantes. Estudios Amigos Libertad. Y yo también una nueva oportunidad para ambas. A media mañana fuimos a la preparatoria. El edificio de concreto mostraba en su fachada murales de colores vivos, una explosión de creatividad juvenil, jóvenes pintando escenarios de teatro y gráficos de matemáticas, un crisol de sueños y aspiraciones. Entramos al despacho de la coordinadora, una mujer de mirada amable y gesto resuelto, un faro de esperanza para los estudiantes. Señora Mendoza,
Nos saludó con una sonrisa cálida. «Esto ya está listo. La matrícula de Lucía está activa y hemos tramitado una beca del 50% sobre colegiatura. Además, voy a sugerirle a la maestra de apoyo que la reciba con paciencia para que su adaptación sea gradual». Le di las gracias sintiendo una profunda gratitud. Salimos al pasillo inundado de luz. Lucía me miró con esos ojos enormes llenos de curiosidad y un brillo especial. «¿Te sientes bien, abuela?», me preguntó preocupada más que nunca por mi bienestar. Le respondí con una sonrisa radiante. «Hoy es un gran día, mi amor». Ella asintió y con esa sonrisa amplia que era heredada de su madre en su infancia, me tomó de la mano un gesto de complicidad y cariño. Caminamos juntas por el corredor sintiendo el murmullo juvenil a nuestro alrededor, una sinfonía de voces y risas. En el fondo ese murmullo era música para mi alma, el sonido de la vida renaciendo. Al regresar a casa encontré un ramo de bugambilias tirado en el pasillo, un regalo inesperado de la naturaleza. Lo recogí con cuidado y lo llevé al jardín, donde planté cada palito con mimo y esperanza. El color rosado intenso de las flores entre el verde de las hojas me recordó que así como ellas yo también podía florecer después de tanta adversidad, renacer de las cenizas. Después me senté en mi taller improvisado, una mesita de madera, con un rodillo, una báscula pequeña, moldes para pasteles y tarros de vidrio llenos de especias y azúcar. Mi santuario creativo. Respetando la receta de mi abuela, un legado familiar, preparé la primera tanda de masa para cupcakes de vainilla. En el horno se formó una costra dorada que me dejó embelesada, un espectáculo de transformación. Cuando estuvo listo, los decoré con betún de queso, crema y fresa, y espolvoreé un poco de limón rallado, un toque de frescura. Al probar la primera mordida supe que aquello no era un simple postre, era una promesa de un nuevo comienzo, un bocado de felicidad. Abrí mi página de Facebook y subí una fotografía con la leyenda «Primeros dulces de la abuela, listos para endulzar corazones. Envíos y pedidos. 55 hijo. 56, 7 y 8. Sentí un cosquilleo en el estómago, mezcla de emoción y nervios, pero supe que era el inicio de algo grande, un sueño tomando vuelo. Solo quedaba esperar con el corazón lleno de esperanza. Al día siguiente llegó el segundo pedido. Una señora que celebraba los 15 años de su nieta quería una torre de pastelitos surtidos en tonos pastel. Un capricho dulce para una ocasión especial. Trabajé desde la madrugada amasando, horneando y decorando con flores de azúcar, poniendo todo mi amor en cada detalle. Cuando empaqué todo con cuidado en cajas blancas, marqué el domicilio, una colonia cercana a 15 minutos de aquí. Un viaje corto pero lleno de significado. Tomé mis cosas y con Lucía sentada a mi lado en su silla de ruedas, aunque ahora con su andador plegable listos, y quería dar un par de pasos, abordamos un taxi que nos dejó frente a una casa modesta, pintada de celeste, un hogar humilde pero lleno de calidez. La señora nos recibió con lágrimas de gratitud, un torrente de emoción. «Siempre quise algo así, hecho con cariño», me dijo con la voz entrecortada. «Gracias, Carmen». Yo sonreí sintiendo una profunda conexión. «El cariño es el ingrediente principal», respondí con sinceridad. «Que sean felices este día». Mientras me pagaba, Lucía se acercó y tocó la caja curiosa. «¿Puedo probar uno, abuela?», preguntó con entusiasmo. «Claro que sí». La animé con el corazón lleno de ternura. Ella tomó un cupcake de chocolate, le dio un mordisco, y sus ojos se iluminaron un destello de alegría pura.
«Delicioso», exclamó con una sonrisa radiante. Aquella expresión de pura dicha me hizo sentir que todo había valido la pena, cada lágrima, cada sacrificio, cada grito ahogado en la soledad de la noche, todo justificado por ese momento mágico. Con el paso de las semanas, Dulces de la abuela comenzó a tener más pedidos por recomendación de boca en boca, un testimonio del sabor y el cariño que ponía en cada creación. Las madres de mis antiguas vecinas, las profesoras de la prepa de Lucía, incluso en el mercado donde solía comprar jitomates, todos hablaban de mis pasteles convirtiéndose en mis mejores embajadores. Abrí una cuenta de WhatsApp Business para organizar pedidos y empecé a vender no solo cupcakes, sino también pasteles, galletas decoradas y panquispas de chocolate, expandiendo mi oferta. Mi cocina, antes espacio de memorias y dolores, se transformó en el corazón palpitante de mi independencia, un laboratorio de sueños y sabores. Mientras tanto, en casa, la relación con Esperanza fue adquiriendo una nueva forma, un proceso lento, pero constante, de sanación. Al principio ella se acercaba con cautela como un animal herido. Venía de vez en cuando a ver a Lucía, pero sin atreverse a pasar de la sala, manteniendo la distancia. Poco a poco, con el tiempo y la transparencia, fuimos construyendo un puente, ladrillo a ladrillo. No todo se resolvió de la noche a la mañana, pero las discusiones se volvieron diálogos, las acusaciones se volvieron preguntas y las frialdades se volvieron explicaciones, un avance significativo. Ella pidió perdón por haberme dejado sola, por haber permitido que otros la convencieran de que yo era una carga, reconociendo su error. Yo acepté su disculpa sabiendo que el perdón es el primer paso hacia la reconciliación. Pero impuse mis condiciones, eso sí. Si ibas a estar de verdad, sin dobleces ni jueguitos baratos. Y lo cumplió, debo reconocerlo. Ahora compartimos fiestas de cumpleaños llenas de risas, cenas familiares, donde la conversación fluye, y paseos de fin de semana bajo el sol. No volvimos a ser exactamente el dúo inseparable de madre e hija que fuimos en mi juventud, esa simbiosis casi perfecta. Ahora éramos dos mujeres adultas que aprendían día a día, a respetar sus espacios individuales y a quererse de una forma diferente, quizás más madura pero igual de profunda. Llegó diciembre y con él el bullicioso y colorido mercado navideño del barrio. Me animé a pedir un puesto para vender mis galletas de jengibre aromáticas y especiadas y mis panetones pequeños, delicados y esponjosos. Con Lucía como mi ayudante estrella, cortando la masa con moldes de estrellas y corazones, decorando cada creación con glaseado de colores vibrantes. Pasamos 3 días mágicos en entreluces parpadeantes y villancicos que llenaban el aire. La gente se detenía a felicitarnos, conmovida por nuestra historia. ¡Qué bonita historia!, decían con los ojos brillantes. Verte aquí sonriendo es un verdadero regalo. A mitad de la última jornada, una señora mayor de rostro amable y arrugas que contaban historias se me acercó con una sonrisa cálida y me regaló un pañuelito bordado a mano, delicadamente adornado con flores. «Para que recuerdes lo que vales», me dijo con dulzura, «porque eres un ejemplo de fuerza y superación». Me abrazó con ternura y con la voz quebrada por la emoción le susurré un gracias sincero. «Lo voy a atesorar como un amuleto», le aseguré. Esa noche, cuando recogíamos el puesto exhaustas pero felices, Lucía me abrazó con fuerza. «Abuela», me dijo con la voz llena de cariño, «¿sabes qué es lo mejor de todo?». «¿Qué, mi amor?», le pregunté acariciando su cabello.
que ahora tú eres feliz, respondió ella con una sonrisa radiante. Suspiré profundamente con la mejilla apoyada en la suya, sintiendo una inmensa paz. Y tú también, cariño. Y eso es lo más importante. El año concluyó con una celebración íntima y entrañable en mi hogar. Decoré las paredes con luces de colores que creaban un ambiente mágico y puse la mesa del comedor con el mantel bordado que me regaló mi madre cuando me casé por primera vez. Un tesoro familiar. Lucía cada vez más autónoma e independiente. Preparó la lista musical y eligió villancicos en versión instrumental, creando una atmósfera suave y relajante. Me regaló un dibujo precioso, un retrato de ambas en un jardín floreciente de bugambilias, con colores vivos y alegres. Lo colgué en la sala justo junto a la foto donde ella aparecía con su andador y su bata de laboratorio de la escuela, un símbolo de su progreso. Compartimos tamales calientes y champurrado cremoso. Brindamos con vasos de ponche humeante y al filo de la medianoche salimos al jardín para dejar que los fuegos artificiales de los vecinos iluminaran el cielo nocturno con sus explosiones de luz y color. Tomé la mano de mi nieta sintiendo su calor. «Feliz año, mi amor», le dije con todo mi cariño. «Feliz año, abuela», respondió ella. «Y deseo con el alma que este año sea la continuación de nuestra libertad». Hoy miro atrás y veo un camino largo y sinuoso, lleno de cicatrices profundas y trofeos brillantes. Cicatrices de humillaciones pasadas, soledades amargas y noches interminables de insomnio. Trofeos de justicia recuperada, de aprendizajes compartidos y de corazones sanados. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios, que duelan más de lo que curan, que lastimen el alma. Aprendí que el respeto propio es la raíz de toda felicidad duradera, el cimiento sobre el que se construye una vida plena. Aprendí que a los 68 años aún podemos reinventarnos y desear con la misma fuerza con que soñábamos de niñas, con la misma ilusión. Mi vida, que parecía haber sido cocida a fuego lento para servir a otros, ahora está cocida con puntadas de coraje inquebrantable, de ternura infinita y de autonomía conquistada. Soy Carmencita, la mujer que tejió con sus manos un negocio de dulces deliciosos, y al hacerlo tejió su propia libertad hilo a hilo. Soy la abuela que rescató a su nieta de un encierro impuesto y la llevó de nuevo a la luz donde pertenece. Soy la hija que aceptó el desafío de perdonar a quien la había herido, profundamente liberándose del rencor. Soy la mujer que aprendió a decir no con firmeza, pero también a decir sí con pasión. Gracias por acompañarme en este viaje transformador. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor inmenso que mereces, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque el corazón de una madre no se vence jamás, solo se cansa temporalmente. Y cuando ese corazón se levanta con determinación, hace temblar imperios. Cuando ese corazón se levanta no por venganza, sino por amor propio incondicional, puede cambiar generaciones completas y puede enseñar a otras mujeres que nunca es demasiado tarde para renacer y florecer. ¡Yeah!